Bueno, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2. Buenas noches. Mi nombre es Berta Tamayo Tamayo. Vamos a darle inicio al programa de Conversemos. Eh, Hoy nos acompaña Reinaldo Pérez Flores, egresado unicensista, y también nos acompaña conduciendo el programa Carla Susana Vega Peralta. Le damos a todos la bienvenida. Voy a presentarles a Carla y luego hago la inducción del programa. ¿Listo? Carla Susana Vega Peralta es profesional en Dirección de Producción y Radio y Televisión de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia, especialista en diseño y contenidos digitales de la Corporación Universitaria UNITED. Carla Susana hoy es productora general de la empresa Alberto Lineros Go y productora digital de Maracuyá Agencia, y se ha desempeñado como profesional de SEC en Caracol Televisión del programa como Día a Día. Lleva aproximadamente, duró en ese programa aproximadamente 10 años. Carla también ha sido docente. Carla también ha estado en la dirección y producción y conducción de programas aquí, y entre nosotros Radio y Candela y la producción de la sección. Decirles que pues tenemos un programa de Conversemos, y les damos a Reinaldo la bienvenida, a Carla la bienvenida, Camilo, muchas gracias por estarnos apoyando, y decirles que este es un programa con un espacio virtual pensado en la comunidad académica, y que es un diálogo de diferentes temas de actualidad. Tenemos que sumarse a una conversación que puede hacerla a través de el hashtag Conversemos, el Facebook como egresados unicienciistas, el LinkedIn de Uniciencia Egresados, y también puedes navegar y enterarte de las últimas novedades académicas en uniciencia.edu.co y unicienciabga.edu.co. Reinaldo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar apoyándonos en este proceso. A Carlos le damos la bienvenida. Reinaldo es abogado también de la corporación. Esta noche tenemos la fortuna que nos acompañan dos egresados de la universidad. Entonces, pues es un programa pensado para egresados, es un programa pensado para la comunidad en general, es un programa pensado para estudiantes, y pues qué rico tenerlos a ustedes dos. Reinaldo es comunicador social, es abogado de Uniciencia, es especialista en Derecho Constitucional, es especialista en Derecho Administrativo, está actualmente adelantando su maestría en Derechos Humanos, se desempeña como abogado litigante y actualmente es el director de contenidos jurídicos del canal TRO. Participa en la creación de escenarios de reconciliación de víctimas y victimarios del conflicto armado interno, y en la elaboración de laboratorios de la cárcel modelo de Bucaramanga. Bueno, doctora Berta, muchísimas gracias. Carla, un gusto saludarte, a todos los amigos del equipo de producción y a toda la comunidad uniciencista que nos sintoniza a esta hora. Lo mismo, Reinaldo, Berta, muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho estar acompañándolos esta noche en Conversemos, y sobre todo porque pues somos una familia uniciencista antes que nada. Entonces pues estoy muy orgullosa de estar acá, sobre todo porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que para ninguno es un secreto que en los últimos 50 años Colombia ha estado inmersa en la guerra, hemos vivido en un conflicto armado interno, y como país escribimos una página diferente después del mencionado acuerdo de paz entre el Estado y las FARC como movimiento armado.
Este acuerdo tiene por objetivo terminar el conflicto y con ello comenzar una fase posterior de construcción de paz entre todos los colombianos. Los acuerdos tienen el propósito de promover, proteger y garantizar los derechos de todos los colombianos, en particular de las víctimas. Dicho acuerdo tuvo inicio en un documento que se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Después de que el plebiscito por la paz ganara el no y se reconstruyeran los acuerdos. Pero bueno, yo creo que es importante un poco hablar de qué ha pasado con ese acuerdo de paz, cómo se ha llevado a cabo todo este proceso y realmente qué significa que Colombia haya firmado, por fin, después de tanto tiempo, un acuerdo de paz con la guerrilla más vieja del continente. Bueno, conversemos entonces. Claro que sí. Este es un proceso que han esperado especialmente las víctimas. Son alrededor de 8 millones de víctimas que dejó ese conflicto armado entre el grupo exguerrillero de las FARC, las extintas FARC, como grupo revolucionario, quien quiso tomarse el poder a través de las armas. Este acuerdo fue muy importante la firma del acuerdo como tal. Ahorita lo más importante que hay por desarrollar es la implementación del mismo, donde el punto 5 de este acuerdo se basaba en las víctimas del conflicto. Garantizar el derecho de las víctimas del conflicto, especialmente el derecho a la verdad. Porque la verdad es muy importante en un proceso de reconciliación. Es buscar la verdad para sanar, no para que haya un exceso de memoria. Y este exceso de memoria, como lo hemos visto en otros procesos de reconciliación en otras partes del mundo, el exceso de memoria es generador de nuevos conflictos, como lo fue en los Balcanes, como fue al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Son situaciones en las cuales esa verdad debe servir para sanar, para buscar justicia y no buscar venganza. Eso es lo principal dentro de este marco de implementación de los acuerdos firmado por las FARC y firmado por el gobierno colombiano. ¿Qué es lo más importante de esta implementación? Lo hemos vivido en este gobierno, es la implementación de los acuerdos, pero para garantizar esos derechos, esa implementación se necesita evidentemente de una financiación. Y el problema en este momento de los acuerdos como tal es que el gobierno nacional no tiene la voluntad en este momento de destinar la partida presupuestal necesaria para la implementación de estos acuerdos que son necesarios para una paz estable y duradera en este momento en el país. Bueno, ahí tocas un tema muy importante. Inicialmente creo que me quedo con una frase súper bonita que dijiste y es que necesitamos el derecho a la verdad para sanar, para buscar justicia y no venganza. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos como nación es que hay una delgada línea entre la justicia y la venganza y tomarnos la justicia por la propia mano y llegar a ese momento de no saber realmente si estamos exigiendo justicia o necesitando alimentar esa sed de venganza. Entonces creo que inicialmente ese punto que tocas es muy importante, pero me surge la duda con respecto al tema que tocas y es a esa ausencia de voluntad en la asignación de los recursos necesarios para la implementación. ¿Nos puedes ahondar un poquito en ese tema, por favor? Para poder ahondar en ese tema voy a traer a colación un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo muy sencillo. Yo creo que en el imaginario colectivo siempre tenemos lo que escuchamos. ¿Y qué hemos escuchado? Que el problema de erradicación manual o voluntaria es uno de los problemas más grandes que tiene esta implementación. Se han multiplicado los cultivos ilícitos o los cultivos de coca en el país, especialmente
en el sector del Catatumbo. Yo voy a hacer una pausa muy pequeñita. Pronto alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo mucha interferencia, ¿sí? Muchas gracias. Esta sustitución de cultivos, especialmente en el sector del Catatumbo, necesita de una inversión. ¿Cuál es la inversión que nosotros que se necesita? Para los que son abogados, especialmente administrativistas, saben que el gobierno nacional o los entes territoriales no pueden invertir dineros públicos, en terrenos o en sectores donde no haya un saneamiento predial. ¿Qué quiere decir eso? Que la titulación de las tierras de las personas que cultivan o que han cultivado coca en el Catatumbo tienen problemas de titulación. ¿Eso qué quiere decir? Que las tierras que ellos trabajan o que han trabajado durante más de 10 años, esas tierras no son de ellos. Ellos simplemente las han ocupado. Tienen la posesión de la tierra y no tienen el dominio de las mismas. Al no tener el dominio, pues no hay un saneamiento predial de esos terrenos. Y el gobierno difícilmente puede invertir dineros para una sustitución de cultivos, porque entonces estaría cometiendo un delito como tal. Si hubiese la voluntad real de hacerlo, ya hubiesen subsanado los problemas de titulación, un catastro multipropósito, que es lo que viene diciendo el gobierno nacional, lo que se implementó en los acuerdos de La Habana. Ese catastro donde haya una caracterización de quiénes son las personas que por mucho tiempo han vivido del cultivo de coca. ¿Por qué han tenido que vivir del cultivo de coca? Es una circunstancia bastante lamentable y bastante desagradable para los que han tenido que vivir del cultivo. ¿Por qué? Lo han tenido que hacer en medio de la guerra. Vayamos aquí al Catatumbo. En el Catatumbo han estado todos los actores del conflicto armado. Estuvo al frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron con la ley 975, la ley de justicia y paz. Está en este momento el EPL, que es el grupo más fuerte que hay en este momento manejando el negocio del narcotráfico, según lo que dicen las autoridades. Y está el EPL con su frente Claudia Isabel Escobar Jerez. Todos los actores territoriales han estado ahí, inclusive las mismas FARC. Por eso es que la teoría de que el narcotráfico sí es un delito conexo con el conflicto armado interno es totalmente cierto. Y ese es el mejor ejemplo de la falta de voluntad de la implementación de estos acuerdos. Mediáticamente escuchamos en todos lados que se multiplicaron los cultivos de coca en el territorio nacional, pero lo que pasa es que debe haber una sustitución voluntaria de los campesinos y de las personas que durante décadas han vivido este cultivo. Voy a poner un ejemplo respecto a la situación económica de estas personas que viven del cultivo de coca. Una hectárea de tierra de cultivo de coca produce alrededor de 1,5 kilos, según lo que dicen las personas que viven de este cultivo. 1,5 kilos de pasta de coca. 1,5 kilos de pasta de coca que ellos hacen una mediana inversión y lo pueden transportar en su maletín, en su mochila, lo pueden transportar y es perecedero, no se les va a dañar. Vaya, cultiven ellos 1 hectárea de papaya, 1 hectárea de yuca, 1 hectárea de tomate y por los problemas de conectividad, a ver si pueden sacarlos a la capital del norte de Santander, que es Cúcuta. Quiero decirle a la comunidad estudiantil, a la comunidad uniciencista, que el conflicto armado, la gran mayoría de personas lo hemos visto en redes sociales y lo hemos visto en televisión. La gente del Catatumbo les queda más fácil llegar a la capital de Santander que a la capital del norte de Santander. Solamente con eso les estoy diciendo los problemas viales y de conectividad que tiene la gente del Catatumbo. Entonces son situaciones de fondo que tienen un margen social muy amplio y un impacto social demasiado amplio también. Y es por eso que en el acuerdo, tú lo decías, Carla, se busca la confianza de las instituciones. ¿Y qué es confiar en las instituciones?
que si el Estado me dice que va a haber un proceso de sustitución y no de aspersiones aéreas, que es un tema totalmente distinto y que no está dentro de la implementación del acuerdo, pues identificamos el problema social que está generando la no implementación del acuerdo y el incumplimiento de los mismos. ¿Y a quiénes estamos afectando? A los campesinos del sector rural. Los afectó durante muchos años, tú lo dijiste, Carla, en la introducción que hiciste, 50 años de violencia armada y conflicto armado. Los que estudiamos el conflicto armado lo llamamos la violencia administrativa del Estado. Ellos fueron víctimas de la violencia del conflicto armado y la no implementación, la no financiación del acuerdo se convierte en violencia administrativa, un proceso donde desafortunadamente quienes han sido víctimas del conflicto armado o han vivido dentro del mismo terminan siendo revictimizados en este proceso. Bueno, pero entonces ahí me surge una inquietud peor y es, ya conocemos cuáles son los problemas del acuerdo, qué es lo que no se ha cumplido. Entonces, ¿realmente quién ha sido beneficiado con estos acuerdos de paz? En este momento, los que han sido beneficiados con los acuerdos de paz, y estamos hablando antes de que comenzara este año, 2020, desafortunadamente en el año 2020 se han multiplicado los asesinatos de líderes sociales. Al parecer, es un proceso sistemático donde nos hace recordar episodios bastante desagradables como los que tuvo en el año 89, la década de los 90, donde se extinguió un partido político de forma criminal y ya pues comprobado que actores armados del Estado participaron en esta extinción de un movimiento político que fue en su momento la Unión Patriótica. Ahorita está sucediendo básicamente lo mismo. ¿Quiénes fueron los más beneficiados? El pueblo colombiano. Se bajaron las masacres, se bajaron las muertes y el solamente haber salvado una sola vida es ganancia para todo el pueblo colombiano. Ahora, en el marco de lo que estamos viendo en este momento, uno de los factores que ha fortalecido como uno de los factores que ha fortalecido este proceso como tal. Uy, tenemos problemas con tu señal. Ya se restableció la señal. Ya, perfecto, sí, señor. Bueno, uno de los factores positivos es la verdad a la que hemos accedido con este proceso. Si hay verdad, hay reconciliación. Voy a colocar un ejemplo. El proceso de justicia y paz del año 2005 con la ley 975, donde las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron. Ellos empezaron a hacer su aporte a la verdad, los que no fueron extraditados, empezaron a hacer su aporte a la verdad dentro de los procesos de justicia especial. Hay un término que para quienes han tenido la oportunidad de ir a audiencias de justicia y paz o a escuchar las versiones libres de los postulados de justicia y paz, los actores territoriales del conflicto armado tienen un término que se lo dice la Fiscalía Especializada, la Fiscalía Especializada número 34 que está a cargo de Justicia y Paz o que ha estado a cargo de Justicia y Paz. Y es que aceptan los hechos victimizantes por línea de mando. Al aceptar los hechos victimizantes por línea de mando, es un proceso donde la jurisdicción solamente busca al culpable de esos hechos. Y oh sorpresa, la gran mayoría de las personas culpables de masacres, asesinatos dentro del marco del conflicto armado, en justicia y paz, no sobrevivieron al conflicto armado. La gran mayoría murió dentro del marco de la guerra. Entonces, ¿qué sucede ahí? La verdad queda incompleta para la víctima. Voy a colocar un ejemplo. El asesinato de la secretaria jurídica del municipio del Carmen, que fue asesinada por el Frente Héctor Julio Peinado. El comandante de la época, el jefe militar de la época,
alias John, aceptó los hechos por línea de mando, pero su familia jamás supo los motivos por los cuales asesinaron a la secretaria jurídica. Al no saber los motivos, no supo quiénes eran quiénes fue realmente los culpables de estos hechos. Solamente conocieron que hubo un autor material, según los informes de Justicia y Paz, había sido alias Diomedes, quien fue asesinado, quien murió dentro del marco del conflicto armado, y hasta ahí llegó la verdad, solamente aceptando los hechos por línea de mando. Situación distinta a la que se está viviendo ahorita con la Justicia Especial para la Paz. Tuve la ocasión de poder dialogar con el magistrado Miller Hormiga, que es de las comunidades indígenas, y él dice, es que ese es el problema en este momento con la incomodidad con la Justicia Especial para la Paz, porque es que nosotros no estamos aceptando que solamente fue por línea de mando, tenemos que profundizar en los hechos, tenemos que buscar los responsables, autores materiales, actores intelectuales y quienes, si fue la sociedad civil, si eran empresarios, quienes estaban detrás de estos crímenes. ¿Cómo lo estamos viendo en este momento? Pues para entrar en el contexto nacional, con el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Son situaciones que se empiezan a ver. Carla, tú me dices que quiénes son los beneficiados. Los beneficiados son la verdad que ayudan a construir una realidad que va a ser el piso social de la nueva reingeniería del Estado, especialmente en cabeza de las nuevas generaciones. El 2 de octubre, hace 4 años, cuando se perdió el plebiscito y ganó el no, nos dimos cuenta que esta generación no solamente necesita la paz, se dio a conocer que cada actor, cada ciudadano tiene su propia verdad. Y es la verdad dentro del marco del conflicto armado. Podemos escuchar la verdad de las víctimas del conflicto de las FARC, de las autodefensas, pero también podemos escuchar la verdad de quienes se oponen a que se hubiera implementado este proceso. Y son actores muy importantes. Voy a colocar un ejemplo. Había un documento llamado Matarife en las redes sociales. Sí. Y ese documento hacía ver cómo había sido asesinado Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo relataba diciendo, el padre de Álvaro Uribe Vélez iba a ser secuestrado en su finca, prefirió hacerse matar. Entró la guerrilla, le pegó un tiro en el pecho, estoy hablándolo en términos como lo relataban en ese documental, sí. Su hermano Santiago resultó herido y un trabajador de la finca lo salvó. Esa es la verdad de la familia Uribe dentro del marco del conflicto armado. Son víctimas y perdieron al ser más querido de todos ellos, que era su señor padre. Entonces, acorde a esa verdad, que es una verdad muy distinta a la familia de la secretaria jurídica del Carmen, que la colocaba yo como ejemplo, son verdades que tienen que ser escuchadas y reconocidas. Es indudable que nosotros tenemos que escuchar todas las verdades, respetarlas y acatarlas. La verdad, en este conflicto armado no podemos decir que es una sola. Hay muchos tratadistas, hay muchos doctrinarios que hablan de la verdad, pero en nuestro país, con estos ejemplos que yo estoy dando en este momento, la verdad es un proceso, primero, de reconciliación y segundo, reconocer la verdad del otro. El 2 de octubre del 2016, los que estábamos a favor del sí, pensábamos que teníamos la verdad absoluta. Y fue una gran lección que nos dieron a todos. La verdad, cada ser humano, cada colombiano ha vivido el conflicto armado desde su propia vivencia, dentro de sus propios hechos victimizantes y tienen su propia verdad. Así como el ejemplo que coloqué de la familia Uribe Vélez,
también como el ejemplo de las familias cocaleras del Catatumbo y de la secretaria jurídica del Carmen. Son situaciones distintas en las que, gracias a esas verdades, nos tienen que ayudar a construir una realidad que nos dé un piso social donde pueda haber una reingeniería del Estado. Pero esto de la mano de las nuevas generaciones. Bueno, pero tampoco podemos desconocer que seguimos inmersos en procesos de violencia, ¿no? Este fue un acuerdo que se firmó con las FARC, pero ¿cómo hacemos para vincular a los demás actores que generan violencia en el país dentro de un proceso de paz real? O sea, ¿cómo hacemos para vivir una paz estable y duradera, como lo reza el acuerdo, que sea real para el país? Mire, Carla, doctora Tamayo y comunidad uniciencista. Se te fue la señal, Reinaldo. Ahí estamos nuevamente con señal. Bueno, okay. Carla, doctora Berta y comunidad uniciencista. Acá hay una situación muy compleja. Y es como yo les venía diciendo anteriormente. Primero, el reconocimiento a la verdad y de los distintos actores que necesitan ser reconocidos en este acuerdo como tal. Si no se reconocen a los distintos actores, va a ser muy difícil que nosotros logremos tener esa paz estable y duradera, como tú la dices, Carla, en este momento. ¿Cuál es la reingeniería? Las nuevas generaciones. Irlanda del Norte, en uno de los procesos de los conflictos más largos de la historia, ellos tenían un conflicto fundamentalista. El conflicto era entre una sociedad y entre unas partes en las que pensaban que Dios estaba de parte de ellos. Ese fue el origen del conflicto irlandés como tal. Y después fueron muchísimos siglos, donde Irlanda del Norte fue víctima del colonialismo y un apetito desmedido del Imperio Británico por ser imperio como tal. ¿Qué hizo Irlanda del Norte para poder tener una paz estable y duradera? Buscar un elemento, Carla y doctora Berta, con el cual se identificara todo el mundo como nación, ya que tú utilizaste el término nación al comienzo de este conversatorio, Carla. Buscaron un elemento como nación. ¿Cuál fue el elemento que ellos encontraron como nación? Su cultura, su identidad. ¿Y cuál era la identidad de los irlandeses? Mire, ellos volvieron a enseñar en los colegios, en las aulas de clase, los cuentos de hadas, la historia del duende de la olla de monedas de oro, toda esa mitología ancestral de ellos fue la que los volvió a unir, porque tuvieron un común denominador que los identificara. Nosotros, como colombianos, necesitamos ese común denominador que nos una y nos ayude a respetar las diferencias que tenemos, diferencias conceptuales en las cuales, pues, tú decías que somos violentos, Carla. Me hace recordar un artículo del director del externado, el doctor y ex magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senado. Un artículo que recomiendo mucho. Todo linchamiento es perverso. Y él nos decía, nosotros hemos sido un pueblo violento por naturaleza, desde que fuimos creados como Estado y como nación. Fue de forma violenta. Y el siglo pasado, por lo menos, antes de la Constitución del 91, fuimos dirigidos gracias al artículo 121 de la Constitución de 1886, que eran los famosos estados de excepción y que tenían un respaldo legislativo, como el famoso Estatuto de Seguridad del expresidente Turbay. Entonces, somos violentos por naturaleza. ¿Qué debemos hacer?
el mismo proceso de Irlanda del Norte, buscar ese común denominador que nos identifique, no como Estado, como nación, que nos una la cultura. Y nuestro país afortunadamente es un país multicultural, que nos tienen que empezar a unir por ese lado, pero con las nuevas generaciones como lo hizo Irlanda. Irlanda se sentaron todos y dijeron, nuestras diferencias definitivamente son irreconciliables, no podemos estar de acuerdo entre todos, pero vamos a dejar de matarnos por pensar que Dios está de nuestro lado. Eso es lo que debemos empezar a hacer nosotros, especialmente para dejar de ser un país violento y comenzando por desescalonar la terminología con la que estamos viviendo nosotros nuestro día a día, especialmente desde los funcionarios públicos. Voy a colocar un ejemplo muy rápido. En 1885 hubo esa famosa etapa de la regeneración de Rafael Núñez, en las que nos impusieron una constitución con la que nos gobernaron durante más de un siglo. En esa etapa de la regeneración, la acción comunicativa pasó a manos del Estado. El Estado se hizo amo y señor de la imprenta en Colombia. Y hablar de la imprenta es hablar de el espectro electromagnético que tienen hoy los canales de televisión, que es del Estado. En esa época, Rafael Núñez, que fue liberal y después se volvió conservador, radical, ordenaba qué se publicaba y qué no se publicaba, porque tenía el monopolio de la imprenta de la mano de la famosa ley de los caballos, que empezó a ejercer desde 1885. Si tengo el control de la acción comunicativa, tengo el control de la libertad de pensamiento de todos los habitantes del territorio colombiano. Al yo tener el monopolio de la libertad de pensamiento, tengo todas las libertades, porque no hay derecho a protesta, no hay derecho a la libertad de expresión, no hay derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todo esto concentrado en el Estado. Y esto fue lo que nos llevó a tener la gran mayoría de conflictos que tenemos el día de hoy. Hoy en día no sucede nada distinto. Yo no sé si Carla, doctora Berta y comunidad unicensista recuerdan que hace algunos días el ministro de Defensa colocó un trino. La injuria y la calumnia definitivamente ya deben ser pagadas con cárcel. Esto es un atentado a la libertad de expresión, pensamiento y de información. Es algo muy grave y es el equivalente a lo que sucedía con esa ley de los caballos o al sistema penal que nosotros teníamos en 1888-1885, donde la injuria y la calumnia eran castigadas con el destierro, con cárcel y con expropiación de bienes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando en este momento, porque si la acción comunicativa está en manos del Estado y se está manejando de esa forma y se busca tener el control de esas libertades, recuerden qué pasó en 1885, que ese fue el origen de la gran mayoría de conflictos que tenemos hoy en día. Bueno, no, es una reflexión bastante fuerte. Creo que tenemos muchas cosas para pensar después de esto, porque a muchos les pasa, o nos pasa incluso, que vemos el acuerdo de paz y todos estos temas políticos como allá, lejos, pero se nos olvida que todos somos parte de esto, de lo particular a lo general. Creo que se nos olvida que todos tenemos derecho a pensar diferente, a dejar el radicalismo, a respetar la diversidad, a reconocer al otro como individuo, pero sobre todo a reconocernos como nación, buscar nuestra identidad, lo que tú mencionabas hace un momento, encontrar ese común denominador que nos une más allá de nuestras diferencias
encontrar eso que nos une y no lo que nos separa. Creo que eso es lo más importante, de lo particular a lo general, desde cómo vemos al otro, cómo nos relacionamos con el otro, y respetándolo, más allá de lo que piensa, de lo que cree, de lo que hace, sin distingo de raza, sexo, religión, política, absolutamente nada. Creo que si pudiéramos vernos más como parte de una nación y poder Acabas de hacer... hacer un decálogo de libertades. Total, pero es que si nosotros pudiéramos como individuo vernos un poco más allá, creo que podríamos pensar en la paz no como algo lejano, sino como algo en lo que podemos todos participar. Reinaldo, muchísimas gracias. La verdad ha sido un programa muy interesante, sobre todo porque hemos podido como sentar un poco más y acercarnos un poco más al tema del acuerdo de paz, no solo entenderlo cómo funciona en lo macro, sino cómo podemos ayudar desde lo micro. Bueno, la paz no nos puede ser indiferentes, no nos puede dar miedo la paz. La paz no es ese coco que nos los han familiarizado con otros términos, con otros adjetivos que descalificaron el fondo y de lo que debemos conocer, las ventajas de vivir en paz, las ventajas de reconocer al otro y de ya no tener que ver que matan a alguien porque piensa de una forma distinta. Muchas gracias a ti, Carla, y muchas gracias, doctora Berta, por esa invitación. Berta, ¿estás muteada? Gracias. Dale. Reinaldo, pues muchas gracias. En verdad, como siempre que tengo el gusto de encontrarnos, es muy rico hablar contigo. Invitarlos a leer el boletín de egresados a todos los que nos han acompañado en las redes, a la familia uniciencista, a nuestros egresados, a nuestros estudiantes y al público en general. Invitarlos a escribir el boletín número 20 de egresados, cuyo tema es la crisis y la reactivación económica. Y para invitarlos también, que los esperamos el próximo miércoles 14 de octubre a las 6 de la tarde en Conversemos. Invitar a que ingresen a nuestras redes sociales www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co y pues que para que conozcan los programas que tenemos de programas de Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Publicidad y Diseño, Publicidad, Diseño de Modas y Dirección de Producción, Radio y Televisión. Agradecer muchísimo a nuestro querido Reinaldo Pérez Flores por estar con nosotros hoy y darnos unos aportes que nos ubican más en la realidad de nuestro país. A Carla Susana por estarnos acompañando y conduciendo el programa. Y a todos los que nos están acompañando en las redes sociales, muchísimas gracias a Camilo Alarcón, nuestro director de Unisterio. Un abrazo para todos, de verdad, los queremos muchísimo y los esperamos el próximo 14, miércoles de 6 a 7 de la noche. Un abrazo para todos y tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego.